Martes 14 de junio, ya no me acuerdo en qué mes estamos, pero sí, de junio, solo por el frío me doy cuenta. Y vamos a tener la continuación del encuentro pasado que estábamos analizando la presidencia o el primer ministro, ¿no?, de Menachem Begin, y habíamos llegado hasta la aparición de la Jihad. Él asumió, firmó el acuerdo de paz con Egipto, y después vimos que la Jihad islámica había matado a Anwar el-Sadat, después de que habían recibido juntos el premio Nobel, y entonces quedamos en ese punto del gobierno de Menachem Begin, y yo quiero hacer un pequeño alto, les advertí la semana pasada, os advertí, sobre la Jihad, y vamos a hablar un poquito de este tema que nace allí, que la Jihad islámica, que es muy escuchada y leída en los medios de comunicación en estos tiempos, porque tuvo mucho protagonismo, es una organización islámica que se hace llamar Ejército de Liberación de los Lugares Sagrados. A eso se dedica la Jihad. Ejército de Liberación de los Lugares Sagrados, por supuesto, de lo que ellos consideran liberación y de lo que ellos consideran lugares sagrados, pero ese es el fin de esta organización, que es un grupo obviamente islámico, egipcio. Después vamos a ver, ahora si llegamos a ampliar un poquito, vamos a ver que después se van mudando de países porque los terminan echando. Pero la Jihad nace y es un grupo islámico egipcio de los finales del 70. Entonces, esta organización que mata a Anwar el-Sadat va a estar embargada por las Naciones Unidas, por ejemplo, y una de las cosas que más la van a criticar, y por eso la van a sacar de... Sí, si ahí lo escribió en alguien, se escribe así. En realidad se escribe con Y delante habitualmente. Es Y-I-H-A-D. Alguien lo puso ahí con J. A veces lo pueden ver también con J, pero se escribe habitualmente con Y delante. La Jihad islámica, les dije que está embargada y todo, porque después se va a asociar con Al-Qaeda. Ya vamos a hablar de Al-Qaeda cuando llegue, todavía no nació, y vamos a tratar de mantenerlo histórico, pero sepan ya de antemano, porque son nombres que se aparecen mucho en los medios de comunicación, y a veces uno escucha que tal atentado lo hizo la Jihad o Al-Qaeda, y uno a veces no termina de ubicar bien a cada uno de esos lugares. A grandes rasgos, este curso les va a permitir tener un poquito mejor ese mapa. No vamos a poder profundizar en ninguno porque si no nos quedaríamos todo un cuatrimestre en uno. Pero aunque sea un mapa más genérico, mi intención es que ustedes puedan tener en claro. Entonces, la Jihad va a ser después prohibida y proscripta en varios lugares del mundo, acusada de terrorismo, y en los lugares occidentales clásicos va a ser una organización prohibida. Abro un paréntesis. ¿Para qué sirve que un país prohíba a una organización como terrorista o no? Por ejemplo, amigos, para lo que está pasando ahora en la Argentina y el avión que acaba de llegar. Cuando una organización es declarada como terrorista, los vuelos o los ingresos de esas personas a los países que consideran a esa organización terrorista, despierta las alarmas y se impide el ingreso. Entonces, a veces parece menor si alguien declara o no que un grupo es terrorista o no lo es, y es súper importante. Y hace que este tipo de cosas que nos pasan a nosotros demasiado seguido, no nos ocurran. Que llegue un avión que está vinculado a un grupo, a una organización, que no parecería ser demasiado kasher. Contratar en Aruba un avión para que traiga algunas autopartes a la Argentina, no parece que vengan en ese avión trayendo autopartes 19 tripulantes, venezolanos e iraníes. No sé qué hay, pero no son autopartes solamente. Y entonces es muy importante identificar cuáles son las organizaciones, cuáles debieran estar con carácter o rótulo de terrorista, y que los países estén alertas
al flujo de personas o de aviones, barcos o lo que fuera, porque es allí donde uno se expone a cosas que ya nos pasaron y no quiero ni atraer ni mencionar. Entonces, cierro el paréntesis, esta organización, la Yihad Islámica, es declarada terrorista y en varios países está prohibido su funcionamiento. Y por supuesto que en su origen tenía como misión, como objetivo fundacional la yihad, derrocar al gobierno egipcio y reemplazar el gobierno egipcio por un gobierno de lo que después vamos a conocer como Estado Islámico, que en aquel momento nadie sabía lo que era un Estado Islámico, pero hoy sabemos. Entonces, esa fue la tarea, la misión de esta yihad islámica, fundada en Egipto, que empieza con Sadat y que luego se propone derrocar completamente al gobierno y asumir el gobierno con Estado Islámico. Bueno, por supuesto que cuando ve en esa etapa inicial lo que logra hacer, incorpora un nuevo objetivo que es un clásico en esas organizaciones terroristas. ¿Cuál es el nuevo objetivo? Atentar contra intereses estadounidenses o israelíes en el extranjero. Ya no solamente en Egipto, sino que empieza a desplegar células para que trabajen en el extranjero y pongan bombas en embajadas, a empresarios, a turistas, que afecte los intereses de Estados Unidos y de su socio Israel. Bueno, cometieron el atentado de Sadat, fueron unos cuantos presos, pero muy poquito tiempo después la mayoría, sobre todo todos los rangos medios, fueron todos liberados después de apenas 2 o 3 años, y muchos de esos miembros de la Yihad Islámica que fueron liberados por Egipto terminaron en Pakistán y Afganistán. Y ahí se unieron a grupos islámicos en esas regiones, con consecuencias que todavía siguen reinando en el mundo y que a veces nos siguen sorprendiendo. Ya vamos a ver, porque todo esto se cruza con Osama Bin Laden, por eso Afganistán. Yo sé que parecería que nos cambiamos de curso y estamos estudiando otra cosa. No. Decidí tratar de ponerles un mapa un poco más claro, porque estudiando Israel también hay que entender por qué nos atacan, desde dónde nos atacan, qué países nos atacan o qué organizaciones, con qué intereses, y además también ver cómo estas alianzas fueron migrando. Hoy, o a más tarde el martes que viene, les voy a contar algunas alianzas entre Israel y el país que hoy es más su mayor enemigo y preocupación para atacar juntos a un tercer país. Ya lo vamos a ver, no sé si hoy o la semana que viene. Pero bueno, entonces, ya que estamos con esta organización, la Yihad, que nació a finales de los 70, ya en el 80 tenía bases en Pakistán y en Afganistán, como les conté, y entonces ya empieza a haber liderazgos que empiezan a ser más conocidos, y no importa, hay nombres que no vale la pena, pero en todo esto asume una persona que se llama Al-Zawahiri, que es muy conocido, que está al frente de la Yihad mucho tiempo, con un liderazgo muy autocrático, muy vertical y muy terminante, uno de esos liderazgos típicos de esas organizaciones, y entonces la organización se va haciendo cada vez más extrema, cada vez más violenta. Hay una necesidad de llamar a la violencia con asesinatos, con ejecuciones, con todo lo que pueda atraer medios de comunicación y sembrar el terror y el pánico. Cuanto más muertes, cuanto más violencia, más atención de los medios. Y esto es lo que buscan. Entonces,
hay, por un lado, estos grupos terroristas, y por otro lado, gobiernos que los empiezan a combatir, porque si un gobierno quiere algo, es que no haya caos, que no haya violencia, que no haya sensación de inseguridad. No suena eso, ¿no? Bueno, esto es todo lo contrario. Ellos no quieren que haya violencia, ellos quieren que haya sensación de violencia. No les importa cuánta gente matan, les importa salir en la tapa de los diarios y que la gente tenga miedo y que eso provoque cambios en la vida de la gente y así demanden cambios a nivel geopolítico. Y todo esto es lo que ellos buscan. Entonces, aquí es donde aparece el nexo entre la yihad y un millonario de origen saudí, que después vamos a ver un poquito más, llamado Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Este Osama Bin Laden era bastante conocido, pero por lo millonario, por lo recaudador de fondos que era. Su familia tenía una empresa de construcciones, una empresa de Medio Oriente muy rica, muy grande, muy importante, y entonces él se transformó en alguien con muchos contactos y con mucho nombre, y entonces la Jihad hace una alianza con Osama Bin Laden en Afganistán. Después, si tenemos tiempo, les voy a contar cómo fue que Osama llegó a Afganistán, porque la familia era saudita. Pero en principio quiero seguir con la rama de la yihad, que es la que empezamos ahora. Entonces, hay allí en Afganistán un círculo egipcio que rodea a Osama Bin Laden, el saudita. Todo muy mezclado, muy extraño, pero así fue como se armó esta organización que intentó acaparar para sí a Osama Bin Laden y a atraerlo a intereses egipcios, que era lo que les importaba a esta Shia, ¿no? Es como que lo que importaba ahí era conseguir apoyo económico para su causa, ¿no? Y todo esto hizo que a Osama Bin Laden apoye en parte a la yihad y que extienda sus tentáculos en Afganistán, que fue todo lo que después se va a terminar rompiendo más adelante, que ya lo veremos en algún momento. ¿Cómo funciona una organización como Jihad? La Jihad empieza a utilizar el método que hoy se llama, famoso método de células ciegas. ¿Saben lo que es un método de células ciegas? Tiene diferentes grupitos repartidos en diferentes regiones, ciudades, países, pero nadie conoce a ninguna otra célula. El sistema de célula lo desarrolló el terrorismo en esta época para que su estructura no corriera nunca riesgos de existencia. Podían descubrir una célula, dos células, pero si había muchas repartidas, todas pequeñas y sin contacto entre sí, por más que capturen a una y torturen durante días enteros a los terroristas, no iban a poder sacar la información porque no la tenían. Sobre esa lógica se armó el sistema de terrorismo por células. Y así operan, amigos, hasta el día de hoy. Claro, son células cancerígenas, pero son células que trabajan de forma tal que, como están tan convencidos de la idea, no necesitan conocer el resto de la organización. Porque cuando vos entras a una organización y lo primero que debes hacer es socializar. ¿Quiénes están? ¿A quiénes puedo conocer? ¿Con quién me puedo relacionar? ¿Por qué? Porque a veces tenemos más objetivo social que de misión de la organización. Si yo te digo, ¿sabes qué? Ven y sumate al Lambrot, vas a conocer solamente a 2 personas más y vas a esperar que yo algún día te llame.
y tenés que estar atento y el día que yo te llame, tenés que venir a estudiar Torah conmigo. ¿A quién le va a interesar hacer eso? No, ¿por qué? Porque uno viene atrás para que en el Zoom primero se saluden y se pregunten cómo están, y si se fueron de viaje, no se fueron de viaje, y se hablen, y se encuentren acá en Lambert, y se conozcan, y salgan, y tengan relación. Bueno, estas células están tan convencidas que lo que más importa, lo único que importa, es la misión, establecer un gobierno islámico que domine la mayor cantidad de tierra posible, y bueno, se deben a la causa. Entonces hacen eso. Y se aíslan, y se van, y establecen la célula, y están esperando que alguien los llame alguna vez. Bueno, quiero contarles que una vez pasó que no es que tomaron control los gobiernos occidentales con sus servicios de inteligencia de una célula, sino de uno de los poquitos de la cabeza que conocía toda la célula, y desarmaron 800 células en muy poco tiempo. No es un método infalible. Siempre hay una cúpula que tiene toda la información de todas las células. Y esto una vez pasó. No importa, no cambia, es para contarles cómo funcionan, cómo operan y cómo la organización se estructuró para no ser blanco de los servicios de inteligencia, y cómo uno de los dirigentes de la Jihad una vez fue capturado con toda la información de todos los miembros de las células. Eso pasó también. Bueno, contando un poquito más de la Jihad, volvieron a intentar otras veces más matar al primer ministro o al presidente egipcio. No fue la única vez con Anwar el-Sadat, hubo intentos posteriores, la mayoría sin éxito en el intento, pero sí con muertes aledañas, cercanas, de gente del poder. Eso sí lo lograron muchas veces, no pudieron matar a las grandes figuras que querían matar, pero siempre provocaban daños, y cada una de esas ofensivas terminó con una respuesta más fuerte hacia estos movimientos. Por eso en Egipto solíamos tener gobiernos militares nacionalistas laicos. Fue una excepción la hermandad musulmana que ganó cuando fue la famosa primavera árabe, no sé si recuerdan, falta para que lo veamos, pero en general eran estos gobiernos, y la yihad era el brazo armado que quería imponer un gobierno de tinte religioso. Y eso no pasó, salvo el momento que se les acabó de contar la primavera árabe, cuando pasó con la hermandad musulmana, que creo que duró 2 años, ya lo vamos a ver en detalle, pero si no, siempre lograron mantener en Egipto el poder los líderes laicos, no los religiosos. Bueno, por las dudas, les recuerdo que estamos hablando de islamitas sunitas aquí, ¿no? En todo esto, y los chiitas nos tenían acostumbrados a los ataques suicidas. La Jihad va a ser el primer grupo sunita en incorporar los ataques suicidas para conseguir sus objetivos. Ese es otro de los cambios que introduce la Jihad, mientras busca lo que hacía Hezbollah, que es el grupo chiita. Hezbollah es el que ya lo estudiamos acá, grupo chiita. La Jihad era de origen sunita y tomó esa técnica que le hicieron famosos los chiitas en Hezbollah en el libro. ¿Sí? Bueno, usaron diferentes técnicas para matar, para recaudar dinero, para lograr de alguna forma conseguir sus objetivos, que por suerte en esa época no los consiguieron, y frente a cada intento hay represalias, hay muchas matanzas de miembros de la yihad, hay arrestos, hay sentencias de muerte, y todo eso va generando que estos grupos tengan más fama y estén más posicionados. Como les conté, digamos, después con la potenciación con Al-Qaeda también, para conseguir un poquito más de presencia a nivel mundial. Bueno, quiero ver si les digo algo más de la Jihad, y vamos a volver a cambiar de eje.
Bueno, esto es importante. La Jihad, en uno de sus intentos que no tienen el éxito esperado, son desplazados de sus bases y son enviados a Sudán. Y así es como llegan estos grupos terroristas a Sudán, que hasta el día de hoy es un lugar donde alberga a muchos terroristas. Esto ocurrió en 1995. Expulsados por algunos fracasos en algunos intentos, especialmente de Egipto, un grupo llega a Sudán y se establece allí. Y después van a intentar matar a Mubarak, que era el presidente egipcio más adelante, y esto lo hacen con base en Sudán, en un ataque de una visita a Etiopía. Nada, simplemente para contarles algunas de las cosas de cómo este grupo se fue desarrollando. No lograron nunca el objetivo, pero sí generaron vacío de poder o intentos prácticamente de vaciar el poder para que sea ocupado por islamistas. Esos planes afortunadamente no funcionaron. A Mubarak lo quisieron matar, pero fracasaron, porque las armas a veces no eran buenas, porque había autos blindados de por medio. Entonces, cuando eso falla, expulsan de Sudán también a los yihadistas que vuelven a Egipto, y ahí Egipto vuelve a intentar aplastarlos, aniquilarlos, guerras internas permanentemente. Bueno, hay otro episodio, no sé, se los cuento más como anecdótico. Resulta que el que gobernaba la Jihad, que les dije antes, al-Zawahiri, no sé si lo pronunció bien, ¿sí? Se queda con Z, W. Al-Zawahiri, que era el líder de la Jihad, tenía un par de hijos adolescentes. Estos hijos fueron capturados por los egipcios, por el servicio de inteligencia, y fueron abusados sexualmente y filmados. Con esto después fueron chantajeados para que esos adolescentes ayuden a encontrar al padre y lo puedan matar. O sea, los egipcios intentaron usar a los hijos, y después esos hijos de al-Zawahiri fueron asesinados por los mismos yihadistas por querer matar al padre y por haber sido sodomizados, que está prohibido en el Islam y está prohibido en las normas de estos grupos terroristas. Nada, para contarles un poco algunas cosas de cómo funcionan estos grupos, a veces culturalmente hablando. Así que nada, el objetivo de ellos es instalar la Shaharía, es decir, tomar un gobierno, eliminar la ley local y que en lugar de una ley como tenemos acá, civil, penal, comercial, haya una Shaharía con tribunales islamistas. Una Shaharía es la ley religiosa, que es lo que ellos buscan imponer en sus territorios. Bueno, así que a grandes rasgos esto fue un poco lo que fue pasando. Como les dije antes, Sudán pudo expulsar a parte de estos grupos que quedaron allí dando vueltas, y eso también de alguna manera debilitó a Bin Laden por todos estos líos pegados a Al-Qaeda, que era la organización de él en ese momento. Entonces, nada, algunas de las cosas que fueron pasando. Cuando Sudán fracasó, algunos volvieron a Afganistán como lugar para... Bueno, a grandes rasgos les quería contar eso de la Jihad, pero ahora vamos a hablar un poquito de Irán. Ernesto pregunta si la Sharia está en el Corán. Sí, lo que pasa es que, como todo, el concepto de guerra santa puede ser interpretado literalmente o figurativamente, como nos pasa a nosotros con la Torá. Entonces, hay clérigos musulmanes que lo interpretan en forma literal, y hay clérigos musulmanes que lo interpretan en forma metafórica, y entonces la guerra santa no es otra cosa que iluminar al mundo con la sabiduría del Corán, pero contagiando y no imponiendo. Y para otros es literal y hay que matar en nombre de eso.
Bueno, ¿por qué quiero hablarles de Irán? Nosotros hablamos de Anwar el-Sadat y Menachem Begin, firma de paz, asesinato de Sadat. Después de eso, el próximo acontecimiento importante en la vida de Israel y de Menachem Begin es que Menachem Begin ordena bombardear el reactor nuclear que estaba en Irak, que ya lo vamos a estudiar. Pero para llegar a hablar de eso, necesito hablar de Irán un poquito antes. De vuelta, son generalidades, no vamos a profundizar, pero resulta que en el año 1979 se produce la revolución iraní, la revolución islámica. Esto que la Jihad quería hacer en Egipto y que después quería hacer desde Sudán y que después quiso hacer con Al-Qaeda en Afganistán y que fue buscando diferentes lugares para poder hacerlo, en Irán ocurrió en 1979. Estaba Irán gobernado por una monarquía, el Reza Pahlavi era quien comandaba la monarquía que había en Irán, una monarquía pro-occidental, con mucho apoyo de Estados Unidos, y esta es derrocada por esta revolución islámica que la encabeza el ayatollah Khomeini. Todo esto son nombres que ustedes conocen y escucharon hablar. Yo simplemente quiero ordenarles un poco la información y ponerlo en contexto político de la época. Entonces, esa revolución que comenzó, digamos, en el 78, pero que se produce primero con manifestaciones y con apoyo popular, y que después lleva a un derrocamiento y a una constitución teocrática, va a transformar a Khomeini en el líder supremo del país. Y esto va a ocurrir en diciembre del 79. O sea, Irán se transforma en un Estado islámico, en donde los religiosos están por encima del poder político. Esa es la característica central, para resumir, de estos gobiernos. Hay un presidente, ustedes lo ven, lo elige el pueblo, parece que hay elecciones, pero el ayatollah, que es el máximo líder religioso de ese país, dice, este puede ser candidato, este no. Este puede ser candidato, este no. Entonces, hay democracia, hay votaciones, solamente de los candidatos que el ayatollah aprueba. Y además después el ayatollah se guarda el poder de veto. Entonces, si el primer ministro cambia de postura, de ideología, de lo que sea, el ayatollah lo puede destituir o le puede bloquear ciertas decisiones. Es el líder máximo del lugar. Bueno, algo para contarles de Reza Pahlavi. Él se exilia antes, en enero del 79, ya cuando empezaron las huelgas, las manifestaciones y se paraliza el país, él se exilia para protegerse él y su familia, y entonces eso permite que Khomeini regrese, estaba exiliado, entonces puede regresar, y a partir de ahí se provoca el colapso de esta dinastía, que va a ir decayendo, que va a ir perdiendo. Hay soldados que le son leales, los soldados de la revolución van derrotando a los soldados leales y van avanzando y tomando y conquistando, y todo eso hace que el Shah Khomeini se convierta oficialmente en el líder de la República Islámica, y un referéndum nacional aprueba rápidamente, y todo esto genera un gobierno religioso. Este gobierno es populista y nacionalista, además de religioso, ¿sí? Y es básicamente islamismo chiita, ¿sí? No, como hablábamos recién, de los sunitas como la Jihad, sino que esto es chiita. Por eso ellos tienen tanto contacto con Hezbollah. Cuando escuchen Irán Hezbollah es porque son chiitas. ¿Está bien? Bueno, el gobierno de estos juristas
líderes religiosos, se establecen, y el primer líder, Khomeini, va a regir los destinos de Irán durante los próximos 10 años, del 79 al 89. La economía previa era capitalista, quería modernizar a Irán. No digo si bien o mal, parece a veces que no tomaba partido, digamos, era pro-occidental y era con intenciones de hacer un gobierno laico, pro-occidental, capitalista. Ese era el objetivo del gobierno. No significa que sea bueno eso, digamos, porque no quiero tomar partidos, simplemente tratar de describir. Eso se interrumpió, lo que había avanzado en la población, y entonces este nuevo gobierno nacionaliza, gran parte de la industria deja de ser de competencia, pasan a ser empresas estatales, cambia el régimen de funcionamiento, las escuelas se hacen todas religiosas, no hay más influencia occidental, no se permiten ni las películas, ni los libros, todavía no se puede hablar de internet, pero no hay permiso para influir cultural, social o religiosamente a esa sociedad. Pero les cuento un dato que todos deben saber, para después contar por qué les conté todo esto. ¿Cuál es el punto acá al que quiero llegar? Que tiene que ver con Israel, no se olviden que estamos hablando de eso. Hay un punto que es muy famoso y muy conocido, y tiene que ver con la crisis de los rehenes. Resulta que el Shah se había ido de Irán. Se enfermó de cáncer y Estados Unidos lo recibe en Estados Unidos para tratarlo contra el cáncer. Cuando Estados Unidos recibe al Shah para tratarlo como el cáncer, los gobernantes de Irán entienden un apoyo americano a el líder que ellos buscaban. Entonces, ¿qué hacen? Se apoderan de la embajada de Estados Unidos. Toman a esa embajada y a todo el personal que había en la embajada de Estados Unidos. Es una toma de 444 días. Es fácil recordarlo porque es un número muy sencillo. 444 días de una invasión, porque la embajada es territorio del país de origen. Uno puede expulsar a los embajadores, no puede invadir la embajada. Son acuerdos internacionales sostenidos por la ONU, y esto es lo que viola Irán en todo esto. Entonces, la embajada quedó con sus 50 y tantos rehenes durante 444 días. Todo esto fue hasta enero de 81, o sea, toda una situación muy grave, muy mediática, con intento de Estados Unidos de rescatar a sus rehenes que fracasa, digamos, hay todo un clima de guerra y demás. Yo creo que ellos tomaron la embajada, y cuando vieron la reacción de la gente, que fue apoyo y manifestaciones populares, se quedaron, porque entiendo que el iraní medio quería eso, y entonces se consolidó todo el odio antiamericano frente a esa embajada, con manifestaciones, con marchas, con todo, y ahí Irán denomina a Estados Unidos el Gran Satán, cosa que habrán escuchado porque siguió hasta hace pocos años como una retórica islámica. El concepto nace ahí. Irán versus Estados Unidos en ese cruce diplomático o en esa violación de los principios diplomáticos con todo esto, ¿sí? Hay sanciones internacionales y demás, y todo lo que ustedes saben. ¿Por qué les conté lo de Irán? Porque en 1980 Irak ataca a Irán y se produce una guerra. ¿Por qué Irak ataca a Irán? Porque Egipto pierde el lugar de liderazgo de la Liga Árabe. ¿Y por qué Egipto pierde el lugar de liderazgo? Porque Egipto firma la paz con Israel y porque la yihad le mata a su presidente. Y entonces Egipto sale del liderazgo, y cuando un espacio
queda vacío, se genera un vacío, se debe llenar con otro liderazgo. Irak quiere ocupar ese liderazgo y entiende Saddam Hussein, que ustedes lo conocen perfectamente, que esta revolución islámica debilita a Irán, pero además es una revolución chiita. Y Saddam Hussein no es chiita, pero tiene una importante población chiita en Irak, que estaba dominado por una minoría étnica, que no era chiita. Entonces Saddam Hussein entiende que si permite que Irán se consolide en su revolución, iba a tomar a Irak después. Pero además entiende que es un momento de debilidad de Irán y un momento de debilidad de Egipto, y dice, este es mi momento. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el ataque al reactor nuclear iraquí se produce en plena guerra Irak-Irán. Y a que no saben ni se imaginan cuál es el país que va a ayudar a Israel a bombardear el reactor nuclear iraquí. Casualmente el mismo que lo quiere desarrollar ahora y que tiene miedo que Israel lo bombardee y que permanentemente hay sabotajes que le atribuyen a Israel a este reactor nuclear que hoy están construyendo en Irán. ¿Me siguen, no? ¿Están acá? Bueno, espero no haberlos mareado mucho, pero me parece que es información interesante. Después, si la quieren volver a escuchar, va a quedar en YouTube esto, si es que se graba, espero que se grabe, no sea problema, porque es información. El mapa que hoy tenemos es hijo de todo lo que estamos hablando ahora. Todo lo que pasa hoy es producto de lo que pasó en esos años. Entonces, no solamente es interesante de esta historia lejana, sino que tiene mucho impacto y mucha influencia para entender la geopolítica actual. Entonces, simplemente para que tengamos un poquito de idea, la guerra Irán-Irak o Irak-Irán se produce entre 1980 y 1988. Entonces, hay un líder llamado Saddam Hussein de Irak que intentó aprovechar este desorden producto de la revolución, las debilidades iraníes y demás, y entonces hizo que el ejército iraquí ataque e invada libremente, sin ningún tipo de excusa, a Irán. E hizo una invasión como si fuera a llevarse puesto a Irán sin ningún problema. Claro, Saddam Hussein tenía algo de que agarrarse. Parece que los ingleses le habían prometido más tierra que la que le terminaron dando. Acuérdense que Irak es un invento inglés, que a un Hussein anterior le fue entregado después de el mandato británico llegue a su fin. Irak es parte de la concesión inglesa a esa familia, y parece que había tierras que hoy tienen Siria y que hoy tienen Turquía y alguna de Irán, que en principio habían entendido en Irak que les pertenecían a ellas y fueron por esas tierras. Esa es la razón que da, pero por otro lado quería posicionarse como el hombre fuerte de Medio Oriente, entendía que había un momento de debilidad, quería ser el hombre fuerte con acceso al Golfo Pérsico. Y entonces necesitaba expandir sus tierras para tener ese acceso y para ocupar ese lugar. Entonces, por eso es que Irak invade y ataca con esa intención a población iraní, a población con yacimientos petrolíferos, con, ustedes saben, con recursos naturales vitales en aquel momento y hasta el día de hoy también. Entonces se planea este asalto que tiene lugar en 1980, que atacan, que avanzan con el ejército iraquí, pero si bien el ataque fue totalmente sorpresivo para Irán y no tenía ninguna preparación para enfrentar a todo esto, en muy poquito tiempo los iraníes hacen retroceder a las fuerzas iraquíes. O sea, hay un ataque muy directo y sorpresivo, y hay una respuesta muy rápida y
después de cada uno avanzar y retroceder, se estanca la guerra mucho tiempo. La verdad es que durante mucho tiempo no hubo avances en esta guerra que dura 8 años, pero que tiene luchas en los primeros años y medio y después hay un estancamiento de todo esto. Entonces, en ese momento, Khomeini trata de exportar la revolución islámica chiita dentro de Irak. Entonces ahí había como una intención de meterle adentro una revolución que voltee a Saddam Hussein, y ustedes se imaginarán Estados Unidos de qué lado está, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene sus principios y no los cambia. Y está del lado de Saddam Hussein. Y Estados Unidos apoya, defiende y avala a Irak porque está enfrentado con Irán y porque no quiere una revolución islámica. Y entonces Saddam Hussein en ese momento era bueno para Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, pero reciben apoyo militar y civil de varios países. Y cuando todo esto está empantanado y no se puede hacer nada, Saddam Hussein usa armas químicas contra Irán. Esto está probado, amigos. Esto es información. Las famosas armas químicas que después va a buscar Estados Unidos en Irak es porque había un antecedente de Saddam Hussein usando armas químicas contra Irán. Con apoyo egipcio, con apoyo de Estados Unidos y algunos países más, logra Irak sostener esta guerra, y hay muchas víctimas, hay víctimas kurdas, hay muchas víctimas en Irán, hay víctimas en Irak. Se calcula que en Irán murieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas producto de la guerra química, de una guerra poco afecta a los límites que había en las Naciones Unidas como límites para las guerras, y quizás con Estados Unidos y el área occidental más importante no queriendo que Irán triunfe en la guerra, la vista gorda para que algunas de esas cosas pasen. Así que hasta acá llegamos hoy. Les pido que si no le quedó algo claro que lo vuelvan a escuchar, si tienen ganas, pero que se acuerden más o menos bien, porque la semana que viene la idea es armar, a seguir avanzando desde Saddam Hussein y ver varios temas que me parece que les van a interesar, para después volver obviamente a cómo fue el ataque israelí al reactor nuclear y cómo Irán ayudó a Israel a atacar el reactor nuclear iraquí. Sí, Armando. Cuando estuve en Israel en el 2011, me encontré con un profesor de política internacional de la Universidad Hebrea, y él me comentó que al principio Estados Unidos le estaba dando armas a Irak para atacar a Irán, y que después Irak estaba avanzando tan rápido sobre Irán para que Irak no triunfe sobre Irán. Estados Unidos empezó a vender armas a Irán también, para que haya una especie de empate. Y ese dinero salió del tema de Irán Contras, ese que estaba, creo que era, no sé si era Salvador, El Salvador en Centroamérica, en la época de Reagan. Y después había un periodista israelí que iba a denunciar esto en el New York Times, y fue cuando se cayó un avión en Panamá que iba de la ciudad de Panamá a la ciudad de Colón, que se cayó un avión que todos pensaron que fue por un tema de matar a un grupo, a gente que estaba en narcotráfico. En realidad estaba este periodista israelí en ese avión, y como al caer el avión el periodista no murió,
después la CIA parece que lo hizo matar en el hospital que estaba en Panamá. Bueno, Esto no, según la versión, según cómo me lo contaron en Israel. por eso, súper interesante, no puedo ni afirmar ni contradecir porque no tengo esa información, pero es interesante lo que estoy hablando de que los países se mueven con intereses, no se mueven ni por amistades, ni por afinidades, sino por intereses. Y esos intereses hacen que hoy apoyamos a un líder porque entendemos que estamos opuestos al otro, pero si ese líder se fortalece mucho, ya no nos deja de convenir apoyar a ese líder y empezamos a apoyar a otro para que ese líder no se fortalezca, y así es como los países van armando los líos que estamos metidos hoy, y por eso nos va como nos va en el mundo. Y tenemos un desastre en el mundo con peligro de volar todos por el aire, para no llamar Tercera Guerra Mundial, que es producto de desquiciados que buscan el interés propio a cualquier costa, y siempre con miradas a corto plazo, porque les interesa gobernar hoy. Quería agregar algo. Sí. No sé si se acuerdan del juicio a Oliver North, el coronel Oliver North, que asumió la culpa y fue a la cárcel para proteger al presidente Reagan, para que Reagan no tuviera un juicio como el que tuvo Nixon. Ese fue el famoso juicio Irán-Contras, que fue muy famoso en su momento. Y todavía está pendiente el juicio a Bush, que atacó Irak porque había armas de destrucción masiva y nunca las encontraron. ¿Y qué hicimos? No pasó nada. Dijo, ¿se acuerdan que tenemos un presidente que decía, sorry, mala mía? Es como complejo. Pero bueno, nada, estamos en horario, gracias por acompañarme, nos vemos el martes que viene, vamos a seguir con este recorrido y espero que no se hayan perdido. Chau. Gracias, Rab. Gracias. Chau a todos.